Vamos a hablar, yo le pedí al doctor hablar sobre dos temas que son de consulta frecuente y recurrente, sobre todo después de la pandemia, ¿no es cierto?, de lo que tuvimos, porque hay mucha gente que ha quedado con algunos trastornos, con algunas secuelas, o puede ser que corresponda a ello o no. Hay gente que ha tenido COVID, hay gente que ni se ha enterado, y hay gente que no ha tenido, ¿no? Sin embargo, el dolor de cabeza existe, persiste, es uno de los motivos más frecuentes de consulta en clínica médica y en neurología clínica. Y después dejamos el segundo bloque para un tema del cual yo espero aprender, porque es la primera vez que voy a conocer algo sobre esto, ¿no? Y que es, vamos a hablar sobre los olvidos, ¿no es cierto? Te dirán, pero ¿cómo sobre los olvidos? Sí, ¿qué pasa cuando ocurren? ¿Por qué nos olvidamos las cosas? ¿Qué está pasando? Si yo digo, bueno, es algo de la edad, es algo genético, es algo que ocurre, es consecuencia de lo que nos pasó en este tiempo, es algo que hay que alarmarse porque es el inicio de algo, lo que uno siempre piensa. A ver, yo tengo 66 años y me pasa, me olvido las llaves, no sé dónde las dejé, me olvido de cerrar la puerta de la heladera, por ahí salgo de casa y a la cuadra y media me doy cuenta que me olvidé algo, tengo que volver a buscar. ¿Es normal eso que me pase por la edad? ¿Tengo que preocuparme por algo que va a venir? ¿Qué pasa si esto ocurre en una persona de 20, de 25, 30 años? ¿O en una persona que tiene alguna otra enfermedad o que no la tiene? ¿O tendrá algo que ver con la profesión, con el oficio que uno desempeña? Bueno, todas esas cositas vamos a hablar con el doctor Pablo Barisi. Así que vamos a la presentación y en 30 segundos volvemos. Bien, estamos de vuelta y como les decía, nos acompaña el doctor Pablo Barisi. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, un placer realmente. Bueno, les quiero contar algo del doctor. El doctor es misionero, estuvimos charlando recién, él es de San Ignacio, vive en San Ignacio. Después a lo último vamos a tocar algunas cositas que para ustedes sobre todo van a ser muy interesantes. Él se recibió en la Universidad Barceló de Santo Tomé, estuvo un tiempo en el Hospital Madariaga, después se fue a Córdoba, ¿no es cierto?, a hacer la especialidad de neurología clínica, al Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba, y después volvió a las raíces. A las raíces, ¿no es cierto? Y bueno, hoy lo tenemos trabajando en el Sanatorio Boratti y en un montón de lugares más que después vamos a charlar. Por eso le digo, es muy importante el programa de hoy, porque como les decía, la neurología no es una especialidad, digamos, en la que abunden profesionales y sobre todo en el interior. Y el doctor tiene una característica, yo lo llamo, hoy estaba pensando, ¿cómo digo? Le voy a llamar el neurólogo itinerante o algo así, ¿no? Es bueno, lo voy a poner en el currículum. ¿No? Porque cuando yo les cuente en todos los lugares que él trabaja, usted va a decir, pero ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo no se olvida? ¿Cómo no se olvida de los lugares? Así que, bueno, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Como le decía, la idea es hablar un poco de consultas frecuentes, sencillas. ¿Qué tiene que hacer una persona que de golpe o repentinamente, o a lo mejor desde hace un tiempo, comienza con lo que uno conoce como dolor de cabeza? ¿A quién tiene que ir? ¿Al clínico, al neurólogo? ¿Cómo arrancamos este tema? Hermoso tema, dolores de cabeza. La consulta, particularmente en mi caso, la más frecuente que veo en el consultorio, es mucho más frecuente en personas jóvenes, sexualmente activas, entre algunos chicos inclusive, porque atiendo a algunos chicos también que empiezan desde los 8 o 9 años con dolores de cabeza, y esto se extiende hasta inclusive he atendido a personas de 75, 80 años con dolores de cabeza. Las causas son múltiples, pero las más frecuentes son el
el dolor de cabeza más frecuente, que es la cefalea tensional, que es el típico dolor gravativo, es decir, constante, molesto, pero que por ahí a mí no me hace tomar ninguna medicación y se va solo, si me pongo a hacer alguna otra cosa. Es un dolor que duele más que nada la nuca, un poquito en la frente. Después el dolor de cabeza también en mí, particularmente en mi consultorio, es mucho más frecuente que el tensional, que es la migraña. La migraña es el típico dolor de cabeza que duele una sola parte de la cabeza o la parte frontal o la parte del vértice de la cabeza. Es muy intenso, es muy frecuente y no cede generalmente o cede parcialmente, mejora parcialmente con la medicación, el ibuprofeno, el paracetamol, etc. Después hay otros dolores de cabeza que son bastante menos frecuentes, pero que aún así generan malestar en la persona, algunos más intensos, algunos más leves, o algunos simplemente que después de la infección por COVID, por ejemplo, han empezado a padecer. Y esto después de cierto tiempo, 6 meses generalmente, si persiste el dolor de cabeza, puede considerarse ya como un dolor de cabeza primario. Bien. En ese caso, cualquier dolor de cabeza nuevo, o simplemente un dolor de cabeza que ya han tenido toda su vida pero que nunca consultaron porque no sabían que alguien trataba el dolor de cabeza, usualmente primero algunas personas van al clínico y el clínico, que ya saben que el neurólogo trata el dolor de cabeza, nos lo deriva. Sí. Hay muchas personas también que acuden por motus propio, por cuenta propia, al neurólogo en sí, y bueno, eso es mucho más fácil porque van quemando etapas y por ahí no hace falta el tiempo de espera con el neurólogo, que es bastante más largo y están todo el tiempo con dolor de cabeza, entonces es bastante molesto. Sí. Pero usualmente la consulta es el neurólogo el que atiende. Bien, bien. O sea que se puede ver desde temprana edad. Sí, no hay... sí, es bastante frecuente. Inclusive mucha gente tiene antecedentes hereditarios. Por ejemplo, la madre, el padre, los tíos, primos, abuelos, suelen tener, si es migraña, suelen tener una persona en la familia que ha tenido toda su vida dolores de cabeza. Es más, el mismo paciente te lo dice. Mira, mi tío siempre tuvo dolores de cabeza, siempre, nunca se los trató porque ya aprendió a vivir con el dolor de cabeza, y eso es un grave error porque obviamente no es algo con lo que hay que vivir. Hay muchísimo tratamiento para el dolor de cabeza y muchísima mejoría, inclusive hasta quedarse con 0% de porcentaje de dolor. Sí. Y es la idea del target terapéutico que tenemos todos los neurólogos. Sí, sí, yo en mi experiencia en pediatría, que hice muchos años, evidentemente han cambiado algunas cosas porque los pediatras, por lo menos en esa época, hacíamos un poco como que el dolor de cabeza, el neurólogo era como nuestra última opción. Empezábamos porque, incluso inducido a veces por los propios padres, decían, no, problemas de visión, bueno, al oculista, a ver si no necesita lentes. El oculista decía, no, está todo bien. Bueno, entonces al otorrino, porque puede ser una sinusitis, porque es asmático, porque tiene siempre mocos. Dolores cervicales también. Exactamente. Es muy frecuente. Después los chicos con las malas posturas, ¿no es cierto? Ahora que están con los videojuegos, las computadoras, las contracturas. Y cuando uno ya no le encontraba la causa, terminábamos en el neurólogo. Aparte, neurólogos, bueno, de adultos hay, digamos, pero neurólogos infantiles, prácticamente deben haber 2 o 3 en Misiones. Creo que hay 4. Sí, más o menos, ¿no es cierto? Sigue con lo que, digamos, estamos en la misma situación que hace 20 años atrás. Entonces se pone un poco más allá de que ahora tengamos métodos de diagnóstico un poco más, más precisos, más rápidos. Sí, ¿no? La tecnología también. La tecnología mucho. Llega mucha más información a los padres de los chicos. Exacto. Y a las mismas personas con dolores de cabeza. Sí, eso está bueno que lo sepan por lo menos. Sí. Algo que quería con respecto a la migraña, que es algo que ya me habían preguntado hoy, que sabíamos que íbamos a hablar de dolor de cabeza, me lo preguntaron hoy a la tarde, si la migraña es hereditaria. Es hereditaria, o sea, si hay la mamá, el papá, ¿eso puede trasladarse a un chico? Tiene su componente hereditario. Usualmente hay alguien en la familia con dolores de cabeza y usualmente son dolores migrañosos, es decir, dolores fuertes, intensos, molestos, acompañados a veces de molestia con la luz, molestia con los sonidos, náuseas, vómitos, diarrea muchas veces. Y es tan frecuente y tan molesto que terminan sí o sí yendo o a la guardia para inyectarse 1, 2, 3 veces por semana inclusive, y hay veces que ellos mismos
dicen no querer tomar más nada por tantas pastillas o tantas inyecciones que se están poniendo. Pero usualmente tanto padres como hijos suelen tener. Es algo bastante frecuente que tener a alguien en la familia que tenga. Sí. Yo no quiero ser autorreferencial, ¿no? Pero a mí me pasó. Yo tuve prácticamente desde que empecé la residencia, y calculo que 15 o 20 años habré estado con migraña. Y yo lo atribuía a las guardias, 24/24, a la tensión de las guardias, al trabajo, a las pocas horas de sueño. Es más, terminé yendo hablando 20 años atrás, ¿no es cierto?, a una clínica del sueño y de migraña. Y bueno, me hicieron todos los estudios que uno se puede imaginar, de un electroencefalograma, un video de sueño, potenciales, bueno, todo, imágenes, nada, absolutamente nada. Y terminamos, me acuerdo que el neurólogo, que era especialista en migraña específicamente, me dio un listado así de cosas. Me dijo, bueno, estas cosas son las que te pueden dar dolor de cabeza, alimentos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a prueba y error. Vamos a ir sacando una por una, bueno. Chocolate, café, exactamente. Mate. Al año yo tenía el diagnóstico de las 4 cosas que a mí me daban dolor de cabeza. Desde ese día no las consumí y nunca más tuve dolor de cabeza. Cerveza, por el lúpulo, por la cebada, el café, ¿no es cierto?, el chocolate y los quesos estacionados, los quesos duros, los quesos rallados, ¿no es cierto? Yo dejé de comer esas cosas y se me terminó. Tengo otros dolores de cabeza, claro, pero no la migraña, no la migraña. Es que tiene mucho que ver la alimentación, el sedentarismo, la deshidratación, el hecho de, y acá en Misiones que estamos con un clima súper húmedo, los 365 días del año, es muy difícil estar hidratado al nivel de lo que perdemos de líquido. Entonces yo siempre recomiendo hidratación, ejercicio regular 3 veces por semana, 45 minutos por día, algo aeróbico, caminata, trote, bici, pileta, lo que quieran. Sueño reparador es súper importante. Y la medicación abortiva de la migraña, porque ¿qué pasa? Si nosotros tenemos dolores de cabeza frecuentes, migrañoso, con todas las características que dolorosa, molestia a la luz, etcétera, etcétera, que vimos hoy, pero no nos tomamos nuestro medicamento abortivo, nuestro paracetamol, nuestra dipirona, nuestro naproxeno, la migraña es como que el cerebro empieza a sensar como que el dolor de cabeza es algo normal y lo sigue produciendo. Entonces se forma ese círculo vicioso de cada vez más días de dolor y más frecuente y más fuerte el dolor, que después no va a haber nada con lo que podamos parar. Entonces la idea es hacer estas 4 cosas: ejercicio, sueño, hidratación y la medicación. Ni bien empieza el dolor de cabeza, no dejarlo aumentar, y con eso usualmente muchas migrañas mejoran. Y de ahí, si no mejoran con esto, se hace un tratamiento preventivo. Es decir, durante 3 a 6 meses se toma una pastilla específica contra la migraña y después se va bajando despacito hasta sacarla y la migraña desaparece. Bien. Doctor, ¿cuándo debe preocupar un dolor de cabeza al punto tal de decir, bueno, no, voy al neurólogo porque pienso puede ser un dolor de cabeza, pero puedo tener una enfermedad también que se esté iniciando? ¿Cuál es el momento en que uno tiene que decir, no, voy a consultar, voy a tomar esto en serio, voy a dejar el ibuprofeno que me calma un rato y voy a hacer unos estudios? ¿Cómo puedo yo descartar algún problema serio, algún problema importante? Hay métodos diagnósticos, hay, aparte del interrogatorio, lo que todos conocemos, ¿no? La idea con el dolor de cabeza es, ante cualquier dolor de cabeza nuevo, ir al neurólogo. O un dolor de cabeza que cambia de característica con respecto al que ya teníamos previamente, ir al neurólogo. Por ahí cualquier dolor de cabeza puede ser un signo de alarma de algo si se acompaña de algunas otras cosas, como lo que llamamos nosotros red flags, es decir, banderas rojas. Ante cualquier bandera roja, por ejemplo, un dolor abrupto, un dolor lancinante, como una lanza que te presiona en una región específica de la cabeza, acompañado de vómitos, náuseas y molestia a la luz y a los sonidos. Un dolor de cabeza que te genera auras, es decir, previo al dolor de cabeza aparecen molestias visuales, genera esta sensación de
de dificultad para movilizar una parte del cuerpo o genera dificultades para hablar. Hay auras más complejas, pero esas son las más frecuentes. O cualquier otro síntoma que acompañe un dolor de cabeza, cualquier dolor de cabeza nuevo, cualquier síntoma que acompañe un dolor de cabeza es algo para consultar. La idea obviamente es que cualquier dolor de cabeza sea consultado porque hay dolores de cabeza que uno por ahí no piensa, listo, esto lo tuve siempre, no pasa nada, ya es algo normal. Pero normalizar el dolor de cabeza es como normalizar, tengo presión alta, tengo 200 de azúcar, no pasa nada, pero el dolor de cabeza así a grosso modo es algo que siempre hay que estudiarlo. Se hace una tomografía rutinariamente si se considera que es un dolor de cabeza que más o menos entra para migraña o para tensional o para algunas otras cefaleas primarias, y si tiene algunos puntos de alarma, algunas banderas rojas, se hace una resonancia de cerebro y incluso hay algunos otros métodos un poco más invasivos que se los guarda solamente en pacientes que se ve alguna otra clínica específica de algún otro síntoma, digamos. Bien, o sea que, digamos, motivo de consulta muy frecuente, y se llega a un diagnóstico de certeza en la mayoría de las veces. Casi siempre. Casi siempre. Sí, es más, obviamente si hay que hacer más estudios se los hace. Sí. Yo diría 99% de las veces se llega al diagnóstico, salvo ocasiones súper especiales en las que nos contemos, por ejemplo, con algún diagnóstico genético, algún diagnóstico de imagen muy específico que se haga. Por ejemplo, nosotros que estamos en Misiones, tengo algunos pacientes que requieren por ahí irse a Córdoba o irse a Buenos Aires a hacerse ciertos estudios que acá no hay, pero son contados con los dedos de la mano. Pero 99% y más se encuentra el diagnóstico. Se puede resolver y se encuentra el diagnóstico los dos. Perfecto. Bien. Digamos, el estrés, sea laboral, sea familiar, sea en el ambiente que sea, ¿puede ser un generador de dolor de cabeza? Sí, es el más frecuente inclusive. La falta de sueño, el estrés, como me había dicho, el tema de la residencia, no solamente residencia, sino por ahí las personas que trabajan de sereno, o personas que trabajan en los boliches, o repositores, que siempre están con el tema del horario cambiado por ahí. Bueno, eso es algo que siempre se discute. Dice, no, yo no duermo de noche porque trabajo, estudio de noche, pero recupero el sueño durante el día. Claro. ¿Es realmente así? Es que el tema es que el cuerpo tiene que acostumbrarse, el cerebro tiene que acostumbrarse. Hay algo que se llama higiene del sueño, justamente, que es cuando un sueño es reparador y nosotros hacemos todo para que ese sueño sea reparador. El tema es que nuestro ciclo sueño-vigilia, nuestra glándula pineal está liberando melatonina cuando hay oscuridad. Entonces, si hay día, nosotros, aunque cerremos la cortina, hagamos lo que sea, nuestra melatonina no está haciendo nada su trabajo, entonces es mucho más difícil tener un buen sueño reparador y a su vez a la noche poder levantarse a estudiar, después de la mañana o en el día durante todo el día, la mañana o la tarde, que con el ruido, con las cosas que se tiene que hacer, por ahí uno se levanta porque tiene que hacer recados, etcétera, etcétera. Entonces el sueño es mucho más impoluto, es más difícil de adquirir bien un buen sueño, digamos. Seguro. Entonces el cambio horario, el estrés, la fatiga, la falta de sueño son detonantes inclusive. Y eso lo vimos mucho en esta época, en los años duros de esta pandemia, que la gente no salía de las casas, ¿no es cierto? No diferenciaba en qué momento era de mañana, de tarde, de noche, y hay gente que se pasaba a veces días sin dormir, y al contrario, había gente que se pasaba todo el día en la cama. Entonces, esas secuelas han quedado, han perdurado. Hay gente que tiene cansancio, que tiene insomnio, hay gente que tiene dolor de cabeza recurrente, lo hemos visto. Lo hemos notado mucho en las internaciones, ¿no es cierto? El estar con las luces prendidas todo el día y no saber en qué preguntarle a las enfermeras, a los pacientes, qué hora es de día, de noche, llueve, no llueve, estar encerrado. Eso contribuye mucho todo también. Influye, ¿no? Sí, aparte contribuye mucho a lo que es el síndrome confusional, que después lo vamos a tocar un poquito en el tema olvidos. Justamente hay muchos estudios en los que se dice que en la internación, por ejemplo, tanto como en la casa, obviamente, el tema de no tener ventanas o no tener un calendario o no tener un reloj dificulta mucho que el paciente
tenga su ritmo horario normal, su ritmo de sueño normal, y el paciente es como que se va confundiendo, se va perdiendo, pierde la noción del tiempo, pierde la noción de saber quién está acá, quién es esto, quién es lo otro, y aparece mucho el dolor de cabeza, tanto por estrés como por estar acostado mucho tiempo. Entonces siempre te refieren, no, me molesta un poquito la nuca, pero debe ser de la almohada, pero aún así siguen sin levantarse y están cada vez más tirados en la cama, digamos, más postrados, que por ahí también eso estaría bueno cambiarlo. Siempre se charla en la internación, pero hay veces en los que persiste esto por tal o cual manera de que la enfermedad del paciente no le permite deambular o lo que sea, y se hace bastante más difícil. Perfecto. Bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros, como hacemos siempre, vía WhatsApp al 3764 22 14 40 o por nuestras redes sociales. Vamos a contestar las preguntas que ustedes siempre nos envían. Hemos hablado esta primera parte de dolores de cabeza, dolor de cabeza en general, y vamos a dedicarle la segunda parte del programa, que aunque parezca mentira ya se nos fue más de la mitad, a un tema que es muy importante y uno nunca termina de aprender. Yo me acuerdo, y hago este comentario y vamos al corte, un día invité a una doctora, la doctora Mirta Soria, que hace medicina del adulto y gerontología, y ella me enseñó un término, ¿cierto? Decía, doctor, hoy se maneja el término vejeces, las vejeces, no se habla de las enfermedades de los viejos, de los abuelitos, no, vejeces. Y bueno, y cuando armamos este programa de hoy, lo conversamos unos días de hacerlo, y surgió la sugerencia de hablar de los olvidos. Dije, bueno, voy a aprender qué es un olvido, porque realmente, a uno se le viene a la cabeza un montón de cosas, pero tiene que haber un motivo, una causa, un porqué, y vamos a aprender juntos a ver de qué se tratan los olvidos. Así que en un par de minutos volvemos con el doctor Pablo Barisi y vamos a hablar del síndrome confusional y vamos a hablar también de los olvidos. Vamos a aprender qué quiere decir olvido, qué quiere decir cuando uno empieza a olvidarse las cosas, a no recordar, es grave, no es grave, es normal, como le decía, por la edad. Así que un par de minutos y volvemos.